Del libro del profeta Jeremías, vocación del profeta. Me dirigió el Señor la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero el Señor me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte. Oráculo del Señor. Entonces alargó el Señor su mano y tocó mi boca. Después me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradezco la invitación que me han hecho para compartir un poco la experiencia vocacional, mi relación acá con el Seminario Conciliar San Carlos de San Gil. Llegué acá, a este seminario, después de haber hecho el proceso vocacional con la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, en esa época encabezada por el padre José Antonio Díaz, por el padre Gonzalo Rojas, por el padre Ariel Peña, con el diácono de la época, Neil Ubaldo Ariza, quienes iban al Colegio San Carlos, donde terminé mis estudios de secundaria, después de participar mejor de las convivencias, y haciendo el proceso de discernimiento, de pensarlo muy bien, envié mi carta de petición al seminario. En ese entonces el rector era el padre Carlos Francisco Mojica, quien me envió un telegrama que aún conservo, y estoy acá, después de haber recibido ese telegrama donde había sido aceptado para formar parte de este seminario, y estoy acá desde febrero del año 1995. Agradezco a Dios estas experiencias maravillosas vividas en esa primera etapa de la formación, empezando con el año propedéutico. En ese entonces el encargado del año propedéutico era Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Él estaba allí en la Casa Santiago Apóstol. Llegamos 17 jóvenes seminaristas de la diócesis de Socorro y San Gil. En ese entonces Vélez pertenecía todavía a esta diócesis, y de la diócesis de Barranca Bermeja. Después continué, de haber terminado el primer año, continué mis estudios de filosofía. En este seminario, el director de mi tesis de filosofía fue el padre Gilberto Bautista, tesis que está en el seminario, yo también conservo una copia. Y luego, para el año pastoral, el señor obispo de ese entonces, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, me designó junto con los padres formadores como promotor vocacional, como se decía en esa época. Tuve la oportunidad entonces todo un año de trabajar en la pastoral vocacional, en ese año de pastoral, visitando todos los colegios de lo que hoy es la diócesis de Socorro y San Gil y la diócesis de Vélez. Fue un recorrido grande, un trabajo conjunto también que realizamos con pastoral vocacional en ese entonces, con pastoral juvenil mejor, en ese entonces con el recién ordenado sacerdote padre Neil Ubaldo Ariza. La experiencia maravillosa de compartir en esta comisión o delegación de pastoral vocacional. A final de año entraron al seminario 14 jóvenes, de los cuales hay algunos sacerdotes como el padre José Manuel Pinzón, el padre Isaías y algunos otros que no se ordenaron en esta diócesis, pero que hoy son sacerdotes en otras diócesis de Colombia. Regresé después a continuar los estudios de teología y fui ordenado diácono en noviembre del año 2002, cuando estaba Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna. Después fui a la parroquia de Simacota a trabajar allí, a prestar los servicios como diácono. Venía a recibir al seminario algunas clases y los fines de semana y algunos otros días permanecí allí en la parroquia de Simacota. Después hubo cambio de obispo y estuvimos casi 2 años
sin el obispo titular, estaba el administrador apostólico, Monseñor José Jesús Pimiento Rodríguez. Por ese entonces el señor obispo me pidió venir nuevamente al seminario a acompañar al padre Miguelito Jerez, en la experiencia del año propedéutico. Entonces estuve ahí en el año 2003 acompañando pues esta experiencia maravillosa, y de nuevo acá en el seminario como diácono, después de haber salido ya dos años antes. La ordenación tuve por fortuna, por gracia de Dios, de recibirla el 26 de noviembre del año 2003 por imposición de manos y oración consecratoria del nuevo obispo de ese entonces, Monseñor Ismael Rueda, hoy arzobispo de Bucaramanga. Después pasé a la catedral, allá como vicario cooperador, ayudando al padre Ernesto Serrano Rueda, durante 3 años. Después de esos 3 años me llamó de nuevo Monseñor Ismael para decirme que había sido designado para ir a estudiar a Roma, para ir a estudiar Biblia. Estuve en Roma desde el 2006 hasta el 2009. Allí pude terminar en la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma la licenciatura en Teología Bíblica. Y a mi regreso pues me integré acá al grupo de padres formadores. En ese entonces con el rector, el padre Ramiro Trujillo, el padre Eduardo Andrés Rodríguez, el padre Miguel Jerez, el padre Ricardo Ortiz y el padre Mario Cipelano Monsalve y algunos otros que venían a colaborar también con las clases. Y yo, por supuesto, pues pasaba también a integrarme a este equipo de formadores. Estuve 3 años y en el 2011 Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz me envió a fundar una parroquia, la parroquia más pequeñita de toda la diócesis en cuanto a su extensión territorial, que es la parroquia del Divino Niño Jesús. Allí estuve casi por 7 años como párroco, pues en todo ese proceso, primero centro pastoral y después parroquia, y fue una experiencia pues bonita. La primera parroquia pues siempre marca la vida del sacerdote en cuanto que esa es primera experiencia pastoral. Y seguía vinculado al seminario. Yo he estado vinculado al seminario como profesor, y desde que llegué pues casi siempre, solamente los años que estuve en Roma no estuve vinculado, pero sí por lo menos en la oración. Luego en el 2018 el señor obispo me designó como párroco de la parroquia San Luis Gonzaga de Villanueva, y allá estoy desde hace 3 años, con mucha alegría, con mucho gusto, viviendo otra realidad pastoral, con veredas, con una pastoral muy vivida, fervorosa allí por todo este movimiento de las comunidades eclesiales misioneras, por las veredas y toda la comunidad, que es una comunidad que vive su fe y la expresa con mucha alegría en muchos ambientes. Bien, y sigo acá en el seminario pues colaborando con las clases de Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y si alguno de ustedes tiene inquietud vocacional, yo les diría, hay que orar mucho y hay que poner en manos de Jesús y de María, en manos de Dios desde luego, poner nuestra vocación. Si es voluntad de Dios que vengamos a hacer esta experiencia en el seminario, que lo hagamos con mucha fe, con mucha alegría y poniéndonos en manos de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú ves el deseo de mi corazón.